Saludo y agradezco la presencia del doctor Luis Carlos Ugalde, director de integralia.com.mx, también colaborador en este espacio y ajonjolí de todos los moles mediáticos recientemente, pues siempre le buscan por su experiencia en cuestiones electorales. Y desde luego Leo Zuckerman. ¿Cómo estás, Pepe? El maestro Carlos. Leo Zuckerman, imprescindible. Hoy hemos acordado hacer una mesita rápida, interesante, no para repetir lo que usted ya sabe, que quitaron los candados, que cualquiera que no sea militante, pero sí simpatizante y se comprometa con un juramento, puede ser candidato del PRI a la presidencia, lo cual ya es leído como una dedicatoria para darle entrada a José Antonio Meade, secretario de Hacienda, como un posible aspirante, y para reafirmar lo que estaba en duda respecto a la militancia de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Ya no hay ese problema. También se determinó al quitar los candados que no hace falta pues una militancia de 10 años. Correcto. En fin, los saludo, señores, ¿cómo están? Y lo de los chapulines. Sí, ese tema, pero este primero es el más interesante. Venga, porque es lo que pasó en las mesas, que ya están cerrando todas las mesas para traer toda la ropa planchada y dársela al presidente el sábado en el Palacio de los Deportes en la Asamblea Nacional. Yo creo, Pepe, que el presidente sale triunfante de este proceso. Yo creo que hoy platicaba hace rato con un exgobernador y me decía, van a aclamar al presidente Peña Nieto el sábado. ¿Por qué? Le preguntaba. Porque planchó todo de una manera suave, no hubo mayor conflicto, se negoció internamente. Dos, logró sacar este tema de quitar el candado para que en el momento, si él quisiera, pudiese promover tenga más baraja al secretario de Hacienda. Sí. Yo no creo que esto signifique que Meade es ya el candidato. Yo creo que esto significa que en su momento, y ese momento será en diciembre, enero, el presidente podría optar, si así lo quiere y tiene la fuerza política, yo creo que la tendrá, para empujar al secretario de Hacienda si fuese el caso. Yo creo que hay uno o dos que pueden también serlo, pero por el momento pues lo que queda claro de esto es que Meade puede ser. No se quitó el candado no escrito del dedazo. No, bueno, y es parte del interés, yo creo, que ha generado esta asamblea, Pepe, porque... Morbo, yo diría. Bueno, pues es que, a ver, tanto el PAN como Morena, como el PRD llevan a cabo sus asambleas y los medios naturalmente le damos más espacio, yo creo, al PRI. Me parece, primero que nada, porque no hay muchas noticias que digamos en este fin de las vacaciones veraniegas, pero también creo que tiene que ver con que estamos regresando a una situación que hace mucho no teníamos, es decir, tener un presidente priista que sin lugar a dudas va a decidir quién sea el candidato del presidencial del PRI. Va a destapar al tapado. Desde luego. Ahora, a diferencia del pasado, yo digo que con una probabilidad muy alta este candidato del PRI no va a ser el presidente de la República. No quiere decir que le doy una probabilidad nula. Yo creo que el PRI, muchos piensan que el PRI está muerto rumbo al 18, yo soy de los que piensan que se le mueve todavía una patita. Pero, pues a todos nosotros que estamos en esta mesa, pues nos recuerda aquellas épocas de este juego que en realidad era muy divertido, trágico, yo diría, pero divertido, de los tapados, el destape, los dedazos, que eran instituciones bien peculiares del sistema político mexicano. Luis Carlos y yo, que estudiamos ciencia política, siempre veíamos, ¿te acuerdas?, en las clases de política comparada, que no se podía meter al sistema político mexicano en ninguna de las casillas, porque tenía instituciones muy particulares, muy peculiares. Una de esas era esta cuestión de que se renovaba cada 6 años la presidencia y de que el presidente en turno era el que decidía quién lo iba a suceder en la presidencia. Y entonces ahí estábamos todos, en las tertulias políticas, pues viendo quién era el tapado, que sí iba a la gobernación. Ahora estamos tratando de leerle el pensamiento claro al presidente Peña, basados en este uso y costumbre. Así es. Sí, y este ejercicio va a durar de aquí a... O sea, yo creo que lo que el presidente va a querer hacer es patearlo tanto como pueda. Yo creo que eso es correcto. Primero hay que ver si hay frente PAN-PRD, después hay que ver cómo va López Obrador, después hay que ver otras cosas. Y en ese momento yo creo que el presidente, claro, negociando, va a decidir quién va a ser el candidato. Pero hay un escalón primero. Para quien aspire a ser candidato a la presidencia, sí, a cualquier puesto de elección popular, tiene que renunciar, si es que ostenta un cargo público, un año antes de la elección. 6 meses antes de la elección. Sí. La elección es el 1 de julio, es decir, el último día de diciembre tendría que renunciar
el quien aspire del PRI o del partido que sea y que tenga un cargo público tendría que renunciar. Es decir, ahí vamos a empezar a leer. No, yo creo que en el caso del PRI lo vas a empezar a saber primero cuando en octubre tenga que notificar si va en coalición o con qué partido. Si luego en noviembre va a empezar a deslizarse, va a empezar a ser visible, hay una decisión del Banco de México, tiene que nombrarse al nuevo gobernador. El 30 de noviembre. ¿Dónde puede entrar MID? ¿no? ¿Dónde podría ser MID? Claramente esa decisión es fundamental. Ahí sabremos si MID no va o si va. Entonces yo creo que esto va a seguir y la última vez que hubo este ejercicio semejante pues fue probablemente con Carlos Salinas de Gortari, cuando él designó a Luis Donaldo Colosio. Y luego a Zedillo. Y luego a Zedillo, porque después Zedillo hizo un proceso semiabierto, donde hubo una pasarela, donde compitió Francisco Labastida. Por cierto, hay que recordar esto, a Zedillo sí le pusieron candados, sí le ataron las manos en 1996, porque le dijeron, para que haya candidato a la presidencia debe tener un cargo de elección popular, y eso dejó fuera a quienes en su momento eran quizá los preferidos. Era inconstitucional. Después el tribunal lo quitó, pero eso impidió que Guillermo Ortiz, que después fue gobernador del Banco de México, y Gurría fueran candidatos. ¿no? Aunque tú en ese momento estabas a favor de los candados, si no mal recuerdo, querido Luis Carlos. Bueno, porque yo creo que también hay una señal de carrera de partido. Yo no soy militante de un partido, pero si yo estoy picando piedra durante 20 años y luego alguien llega en paracaídas, yo sí también creo que los priistas dicen, oye, ¿y yo? Pero bueno, yo creo que en términos de competitividad, el que permitan la opción de que alguien como el Estado de Hacienda sea, yo creo que en su momento puede ser útil. ¿Me permiten una pausa breve? Regresamos con ustedes. Claro. Está muy sabroso el tema porque vamos con los chapulines. Los chapulines. Que según esto ya se concedió que no haya plurinominales. ¿Pero qué no vamos a especular más sobre...? Que brinquen a plurinominales, que ya no pueden andar de trapecistas. Bueno, seguimos especulando, Leo. Pues sí, pues de quién va a ser el Tienes 2 minutos para especular con Luis Carlos. Yo rápidamente te voy a decir, yo creo que adivinar el pensamiento del próximo candidato del PRI, su apellido empieza con N. ¿N? ¿Con N? Con N. Eso es lo que creo que va a ocurrir. O sea, hay 2 posibles. ¿Y estás descartando a los demás? ¿Al de la O y al de la... ¿Cuál? ¿Narro o Nuño? Por eso digo, va a ser con N. Creo que también... ¿Tú qué dices, Luis Carlos? Yo creo que Narro es un posible candidato. Yo creo que yo tengo la impresión de que el presidente de la República, voy a pensar, su mayor interés es consolidar sus reformas, que yo creo que es lo que piensa que es lo más relevante que ha hecho. Y yo creo que es correcto. Y yo creo que está pensando quién puede ser quien lo garantice. Y en ese sentido, en mi opinión, pues quien más lo garantizará ser el secretario de Hacienda. Ahora, ¿será él el candidato más apto? ¿Será el candidato más competente? Yo creo que será un buen presidente. La pregunta es, ¿será un buen candidato? Nunca ha hecho campaña, como tampoco ha hecho nunca campaña Narro ni Nuño. O sea, yo creo que está entre Narro y Nuño, eso es lo que creo, y más bien pienso que va por Nuño, yo en lo personal, pero es parte pues de esta especulación que siempre tuvimos, ¿no? ¿Se acuerdan en aquellas épocas que si era Colosio? El presidente está jugando ahorita como los merolicos de verdad que se ponen en la calle, ¿dónde quedó la bolita? Y juega con mucho, yo creo que no ha tomado la decisión, quizás, ¿no? Si algo sabe el presidente es el pragmatismo, de un pragmatismo salvaje. Por eso puso a Urubiel Ávila en el Estado de México, ¿te acuerdas? Claro, porque él construyó su candidatura presidencial, así es. La fuerza para construir desde el Estado de México. Desde el Estado de México. Así, aunque su corazoncito a lo mejor quería que fuera del Mazo en aquella época, pues prefirió que fuera el que estaba mejor posicionado en las encuestas en ese momento, que era Urubiel, ¿no? Se puso muy brava la porra rebelde del PRI, porque había Ivonne Ortega, los tiranosaurios, en fin, y otros que estaban a favor de darle mayor fuerza a la militancia para que sea la militancia la que elija a los candidatos a puestos de elección popular. Ese es el segundo debate. Uno era los candados. El segundo debate que no ha terminado es cómo designas. Y es lo que dicen es que sea abierto, que haya un proceso donde la gente vote, una primaria. Entonces ellos lo que dicen, quiten los candados, que sea el secretario de Hacienda, posible precandidato, pero que compita y que los veamos un poco como en el 99. O incluso en el 85. ¿Una pasarela? Una pasarela.
más o menos controlada. Claro, si esa pasarela es una simulación, pues no creo que sirva de mucho, pero yo sí creo que en este momento el PRI, que como dice Leo, va cuesta arriba, yo creo que en este momento si el PRI hiciera un ejercicio semiabierto, y no digo abierto, porque también los partidos no tienen por qué hacer ejercicios abiertos en donde van a pagar muchos costos. Tiene que ser un como lo pagó en el 99 el PRI. Lo pagó en el 99 y los partidos acabó dividiéndose. Dicen, oye, voy a abrirlo a todos, y a veces no se gana mucho, pero semiabierto, en donde todos veamos a los posibles candidatos que debatan entre ellos. Eso le daría una palestra al PRI de varias semanas a los posibles candidatos. Yo creo que eso sería muy útil, yo creo que eso despertaría entusiasmo. Claro, en el PRI te dicen, oye, no seas ingenuo, nosotros queremos ser competitivos, no queremos quedar bien con el círculo rojo, esto genera desgaste. Entonces esa es la discusión, y yo creo que el tema central de estos disidentes es que se haga abierto, y también que me va a tocar a mí. ¿Dónde va a estar la negociación de candidaturas de otro tipo? ¿No? Finalmente, y no quiero sumar todas las mesas, pero la mesa de Campeche le da un dulcecito a los rebeldes al decirles, bueno, ustedes quieren que no haya chapulines, es decir, senadores y diputados plurinominales que al siguiente proceso electoral quieran ser otra vez plurinominales para luego volver a ser plurinominales y así hasta la eternidad. Eso es populismo estatutario o populismo normativo. Eso se lo van a tirar el Tribunal Electoral en el minuto número 1. ¿Por qué? Porque estás limitando un derecho a ser votado. En ningún lugar de la Constitución donde se permite la reelección se dice que la reelección funciona para los legisladores de mayoría de manera diferenciada que para los legisladores de plurinominales. Los partidos pueden establecer las modalidades mediante las cuales designan qué candidatos pueden o no ser reelegibles, pero tú en los estatutos no puedes limitar de manera absoluta la capacidad de que un diputado pluri pueda volver a ser diputado pluri o senador pluri. No se puede, es inconstitucional y se los van a tirar. Yo creo que la dirigencia del PRI sabe que esto es así, pero dijo, que pase, vamos a dar una impugnación ante el tribunal y el tribunal va a decir que es inconstitucional. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Y yo creo que aquí es muy importante decirle a la gente que si hay un cambio, ¿no? Porque antes el chapulineo era, yo termino como diputado federal me voy 6 años de senador y luego regreso como diputado. Pues tenemos casos como Manlio Fabio Beltrones, como el propio Gamboa, etcétera, que llevan pues muchísimos años dando ese chapulineo, ¿no? De una cámara a la otra. Ahora el gran cambio es que va a haber reelección. Entonces, exacto, entiendo que ahí lo que quieren limitar es la reelección. Es decir, que alguien que entró como diputado federal plurinominal, que ya no pueda volver a reelegirse como diputado federal por la vía plurinominal, sino que pase a la vía de la mayoría, de votación directa. Entonces, porque los ven como los privilegiados. Sí. Muchos priistas y los políticos en general piensan que los pluris son los privilegiados que no hacen campaña. Y lo son. Y entonces los ven con desdén. Sí lo son. La verdad es que es mucho más fácil llegar a ser diputado federal o senador por la vía plurinominal que por la vía uninominal, ¿no? Anoche en Campeche dijo Mario Machuca de la CROC de Quintana Roo que los plurinominales son unos señores y unas señoras como los arbolitos bonsai, porque son cortos de ideas, salen caros y solo sirven de adorno. Bueno, no, pero la verdad hay que decirlo. Pero no, lo que se equivoca este personaje es en decir que son cortos de ideas, porque la verdad es que el gobierno de las cámaras en su mayoría lo tienen los plurinominales, porque son los políticos de experiencia, los Gamboa, los Beltrones, los Camacho, en fin, los que llevan ese tipo de pues, que son gente, políticos de mucha experiencia y que saben hacer política y que son los que llevan pues el control de las cámaras. Así ¿como Carmen Salinas? Carmen Salinas es plurinominal también, ¿no? Sí. Creo, sí, tienes razón. Sí, es pluri. Así es. Bueno, es una cuota ahí. Bueno, sí, también hay cuotas, ¿no? Exacto. Y, por cierto, y también hay cuotas de género en los plurinominales. Hay que decir que la primera tiene que ser mujer, la segunda hombre, la tercera mujer, así. Y ahora está buscando que el tercero sea joven, hombre o mujer, menor de 35 años. Claro, sí. Es una propuesta que hizo el gobernador de Campeche, quien fue líder de las juventudes. En fin, les agradezco mucho ayudarnos a contextualizar. Ya no vamos a repetir lo que dijo el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, y lo que contestó Camacho, y lo que dijo Núñez. Gran capacidad de operación política, yo diría, de Enrique Ochoa. Hay que decirle que le
le ha salido planchado. La verdad es que le fue bien en las elecciones al PRI, contra todo pronóstico ganó el Estado de México y Coahuila está impugnado, pero en fin, y ahora pues al parecer está sacando muy bien planchadita. Y le dieron su lugar a Amalio Fabio Beltrones con su mesa de visión de futuro, para que ahí soltara, digamos, un programa que trate de convencer al ciudadano de que hay que votar por el PRI para que no gane López Obrador, por cierto, con algo que de veras sea suculento, sexy. Por cierto, no da tiempo hoy, pero la propuesta de gobiernos de coalición es una muy mala propuesta que por alguna razón genera simpatías, pero los gobiernos de coalición es pasar del gobierno de cuates al gobierno de cuotas, y a mí me parece muy peligrosa como idea de política pública. Sí, mejor irnos a un parlamentarismo, pero sí ya... No, parlamentarismo tampoco. Bueno, en fin. Pues ahí sí ya estamos... Seguimos con el debate va a dar. Gracias, señores. Gracias. Gracias por estar con nosotros.